mucho que estén con nosotros aquí en Contraseñas, donde descubrimos a los autores detrás de sus libros y ustedes son cómplices muy importantes. Nuestra invitada de hoy nació en 1967 en la Ciudad de México, una ciudad que considera abrumadora, contaminada, pero también extraordinaria. Le encanta comer chocolate como si fueran a prohibirlo al día siguiente. Y también el karaoke. Sí, también. Estamos revelando ya, muchos seguramente van a adivinar. Escribe poesía por necesidad y por necedad. Y piensa que en la otra vida fue un árbol forajido de carne blanda. Adivinen quién es. Seguramente ya lo saben, y si no, aquí está con nosotros Julia Santibáñez. Qué gusto de estar aquí. Bienvenida, Julia. Rosa, qué alegría. de verdad estoy emocionadísima de estar en Contraseñas. Nosotros Lo también digo en serio. encantadas de entrar a tu laberinto poético que empieza en los árboles. Naciste en la Ciudad de México y cuéntanos de aquel árbol de la infancia. Pues fíjense que en la casa donde yo crecí había un jardín bastante grande y había un árbol de durazno. Y ese árbol, pues fue una suerte de casa de juegos para mi hermano, el que me sigue a mí, me llevaba 3 años, y para mí. Ahí nos subíamos a jugar, a inventar cosas, a escondernos de los adultos, en fin. Y después, conforme fuimos creciendo, él dejó de subirse al árbol y yo me posesioné. Tenía una suerte de V el árbol, entonces era como fácil sentarse ahí sin tener miedo de caerse. Y en ese árbol leía, escuchaba las conversaciones del jardinero, del señor que traía la leche, no sé, y yo inventaba historias a partir de lo que escuchaba. Creo que ahí fue uno de los engendros de una futura vocación literaria, creo que por ahí también empezó. Uno necesita un espacio y un motivo también para empezar a contar o a contarse las cosas, pero no es tan fácil. Y me parece a mí que no es lo natural, de pronto, decidir que eso que va a escribir es exclusivamente poesía, salvo si, como en tu caso, empieza por lo sonoro, ¿no? Por los juegos, ¿Cómo supiste que eso era lo que tú querías? Porque empecé a leer poesía, yo calculo que como a los 8 años, por ahí, 8, 9, sin saber que era poesía. Había un libro en mi casa que seguramente era El tesoro del declamador o alguna cosa de estas, no sé qué era, pero lo tomé y empecé a leerlo y me gustaban esas cancioncitas, ese ritmo, esa cadencia. Y me las empecé a aprender como me aprendía canciones y empecé a recitarlas y encontré que tenía un gran eco entre los adultos. Les caía de variedad que esta chavita, chiquita, ahí con sus coletas y su vestido, pues se paraba y recitaba. Así de memoria. Declamaba. Sí, lo que yo después supe que era Amado Nervo, Manuel Acuña, Gabriela Mistral. No tenía idea qué era, pero yo me paraba y lo decía porque me gustaba cómo sonaba. Y me daba un cierto foco de atención que pues resultaba, digamos que, interesante para pues, mis muy pocos años. Y después, conforme fui creciendo, mantuve ese gusto ya sabiendo que era poesía, luego entré a estudiar letras, más tardíamente, pero desde toda la adolescencia yo seguí leyendo poesía y seguí, como creo que nos pasa a los escritores en general, que empiezas a escribir una vez que empiezas a leer. Lees y es casi automático que quieres pues meter la mano y tratar de comunicar algo que tú crees que es muy original, que después te das cuenta que no es tan original. Y tú has dicho que en ese mundo imagino que del tránsito de la infancia a la adolescencia, tu padre te regalaba libros. Tu padre que era cirujano, Era ¿no? cirujano, sí, cirujano de corazón. Pero era muy sensible al arte de alguna forma. No había tenido una formación artística ni humanística buena, digamos, sólida, pero sí le gustaba mucho. Y entonces cuando encontró que esta niña pues leía, recitaba, escribía, yo ya empezaba a hacer pequeños versitos, pequeños cuentos que yo misma ilustraba y demás. Entonces como que le dio pues mucha ternura, me imagino, le pareció divertido. Y además hay un antecedente, mi padre tuvo un primo hermano, Cornell Woolrich, que fue un autor de novela negra interesante, bastante conocido en Estados Unidos. De hecho, La ventana indiscreta de Hitchcock está inspirada en una novela de Cornell Woolrich o William Irish, que era su seudónimo. Y ya con esa referencia todos hemos visto La ventana indiscreta, ¿no? Claro, y de Truffaut, La Mariée Téton Noir, la novia vestida de negro, también está basada en Cornell. En fin, fue importante en su momento, aunque ahora está un poco defenestrado, parece ser. Pero bueno, mi papá cuando descubre pues esa beta mía, este interés mío que no era motivado por nada, porque ninguno de mis hermanos
años, ni leía demasiado, ni escribía. Entonces me decía, tú vas a ser la siguiente Cornell Burrich. Y yo me sentía, bueno, ¿no? Caminaba 2 centímetros más alta. Y me regalaba libros y me decía, lo que tú quieras de libros, lo que sea, tú dime cuánto cuesta y tienes el dinero. Entonces, bueno, era una carta abierta, pero yo lo sentía, no lo tenía en otras áreas, tengo que especificarlo, no era para cualquier cosa, era solamente para libros. Pero entonces yo sentía un punto de contacto muy sabroso, muy cotidiano, pero al mismo tiempo fantástico con mi padre a través de los libros. Me contaba historias, cuando en las noches llegaba y yo estaba despierta, me contaba historias fantásticas. Es que yo vengo de pelear con unos marcianos y aterrizó un dinosaurio gigante y entonces me corté aquí. Yo decía, ese es mi papá. Y los papás de los demás pobres compañeros míos pues estaban, no sé, siendo contadores y mi papá era un superhéroe. Entonces alimentaba mi imaginación, me creaba un gusto profundo por las historias y por conectar con él también a través de las No es común que sea el papá Yo el sé. que te cuenta las historias, ni el que te apoya para que escribas, ni el que tiene la expectativa de que tú seas como ese A continuación. pariente, sí, una continuación. Pero en lo que has mencionado también llama la atención que estás hablando de un mundo anglo, es decir, Sí. de un mundo que ocurre en inglés. Sí. Tú tienes esta doble vertiente, por un lado. Sí, por el lado de mi papá, Sí. el apellido Woolrich, pues Ajá. es inglés. Ajá. Y yo desde kindergarten estudié en un colegio totalmente bilingüe, donde Sí. ahora se llamaría bicultural, en aquel entonces era fuertemente bilingüe nada más. Entonces la mitad del tiempo era español, la mitad del tiempo era inglés, y a veces era más inglés que español. Entonces sí, crecí como con las 2 lenguas, disfrutándolas muchísimo, y de ahí también derivó otra de mis pasiones, que son los idiomas, justamente. Pero tus padres venían de Tehuantepec, del Istmo, Sí, ¿no? de Tehuantepec, Oaxaca, los dos nacieron ahí, pero cada uno con raíces sajonas, por el lado de Ok. mi padre inglesas, por el lado de mi madre estadounidenses. Entonces soy una mezcla Sí, bastante claro, brutal claro. de sangres tehuanas con sajonas. Entonces creo que eso también explica un poco como mi búsqueda de quién soy. ¿Por qué soy como soy? Porque cuando digo a un maestro en la escuela que mis papás vienen de Tehuantepec, pues, se ríen porque mis colores no son precisamente los que se suelen asociar con el Istmo de Tehuantepec. Entonces, creo que de ahí derivó también una búsqueda mía muy, muy primera, muy incipiente hacia quién soy yo, y al descubrir a Cornell Woolrich y la literatura, creo que, por supuesto, de manera no consciente, no es que lo haya trazado como una ruta crítica, pero sí creo que de ahí dije, esto me gusta, esto quiero que sea parte de mi linaje de alguna manera. Pero lo que tú leías cuando eras niña era básicamente poesía en español. Poesía en español. ¿Y cuándo empezaste a leer también en inglés, desaforadamente? Un poco más, bueno, empecé a leer desde muy chica en inglés y en español, porque en las como dos digo, tuve lenguas. esta formación. Ajá. Pero la poesía sí que la descubrí en español, por este tesoro del declamador, o lo que quiera que haya sido. Estaba en español y estaba ahí. En mi casa no había libros de poesía en inglés, cuando menos no cayeron en mis manos. Fue hasta después, ya la secundaria, la preparatoria, que bueno, me empecé a agenciar con algunos libros de poesía en inglés y me empezó a maravillar, y ya después en la facultad, en la maestría, trabajé, como tú bien sabes, Rosa, porque fuiste mi maestra, trabajé poesía del Renacimiento inglés, esa fue mi tesis de maestría. Sí. Vamos a seguir platicando con Julia Santibáñez después de esta pausa. No se vayan, estamos aquí en Contraseñas. Seguimos en Contraseñas. Julia, nos has hablado de la relación con tu padre tan importante, y el gran parteaguas de tu vida es la muerte de tu padre. Tú tienes 17 años y ese dolor además te hace escribir. Sí, yo ya escribía, pero sí, ese fue un detonador brutal, porque el mundo no tenía sentido para mí, todo se volteó de cabeza de pronto, y fue como una catarsis brutal, ponerme a escribir sin parar. Le escribí muchísimas cartas, desde que estaba en el hospital en coma, y después cuando murió, fue abrir la llave y tratar de sacar todo lo podrido que yo tenía dentro, del dolor, de la ausencia, de la culpa, porque yo tenía mucha culpa. Yo era una adolescente, como son todos los adolescentes. Distante, pues digamos, sí, en ay, tus me cosas. chocan, no me abraces. Sí.
Y de repente dije, pero ¿cómo puede ser? Él nunca supo, ahora sé que lo supo, pero en aquel momento nunca le dije lo importante que era para mí, cómo había sido absolutamente formador su aliento, digamos, hacia mi vocación temprana por la literatura, en fin. Todo eso lo volqué en letras. Todo eso lo volqué y de eso sí que tengo bastantes cosas guardadas por ahí, de las cartas que le escribía y demás. Y creo que eso fue lo que terminó de manera definitiva de marcar hacia dónde iba yo a ir en mi vida, como decidir ser escritora, ¿no? Pero antes de empezar a escribir, no solo tu poesía y publicarla, y antes de escribir tu blog, buscaste también otros caminos, y esto es algo que a mí me intriga en tu vida, porque no es lo natural. Sí, uno termina en la literatura, pero antes salva, también de alguna manera. La literatura definitivamente es lo que te salva, pero buscas por otros lugares. Y en tu caso tú hablas de algo misterioso que no pertenece a la vida de todo el mundo, que es que caíste en una secta de la que fue difícil salir. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Qué grupo era? Pues ante el avasallamiento de la muerte de mi papá, pues caí en un grupo religioso que me ofrecía un poco lo que yo quería, lo que yo necesitaba, una base sólida, un papá, ¿no? Cuando me hacía falta el mío, de repente aquí hay otro, bueno. Y entonces me clavé de cabeza muchos años, arriba de 8 o 10 años. Y eso marcó por completo mi visión del mundo, de mí misma, de la escritura, de la lectura, porque yo de repente ya no me permitía leer a Shakespeare. Incluso recuerdo perfectamente yo con mis manecitas roto un ejemplar de Macbeth porque aparecían brujas. Había una prohibición. Sí. O sea, tú misma te censurabas desde esa óptica. Sí, porque estaba inmersa en eso, entonces toda una cosmovisión según la cual yo regulaba lo que podía y no podía hacer. Entonces dejé de escribir un tiempo, después me permití empezar a escribir, pero sobre temas religiosos, sobre Dios, sobre la salvación, sobre el pecado, en fin. Y ahí estuve pues varios años, como digo, muchos años, y en vez de entrar a la facultad inmediatamente saliendo de la prepa, como pues hace la mayor parte de la gente, yo estuve varios años todavía ahí, dedicada a eso, ¿no? A la evangelización, al estudio de la Biblia, que fue bueno y eso no reniego para nada de ello, fue interesante, fue enriquecedor, pero me costó mucho salir de ahí y lo que yo considero el factor que me redimió fue justamente la Facultad de Filosofía y Letras. Yo quería entrar y primero no me lo permitieron porque había un control total, absoluto, de lo que pensabas, de lo que decías, de la gente con la que te podías relacionar, en fin. Y entonces por un año dije, ok, está bien, pero de alguna forma maduré un año más y dije, ahora sí, no pido permiso, estoy informando que voy a entrar a la facultad. Y eso fue para mí absolutamente el oasis que yo necesitaba. Y digamos, volviste a nacer. Hay una especie de nacimiento de esa poeta niña que jugaba con las palabras y de ahí a la publicación de Rabia, porque yo te conocí como editora de revistas. Sí. ¿No? Y era muy padre porque entonces Julia lo que pedía era textos más literarios y eso era bueno que estuvieras tú ahí en Psychology Today o no sé cuándo. Sí, ¿no? Rosa colaboró también con una columna en una revista. Aunque yo la conocí en la facultad porque tuve la fortuna de que tomara clases conmigo. Al contrario. Pero bueno, sí, claro. Estuve en la facultad y luego me toca la huelga del 2000, yo me estoy divorciando, en fin, muy complicado, y de pronto me ofrecen un trabajo en la industria editorial de revistas comerciales, no culturales, y pues lo tomo y me quedo ahí 15 años, lo cual no implica que yo me haya desligado de la literatura. Claro. Yo sigo escribiendo, en ese periodo publiqué 2 libros, y luego llega Rabia de Vida, efectivamente, que Mónica, tú me hiciste el favor y nunca terminaré de agradecértelo, porque creíste en mí, no había nada, ningún referente, y bueno, creíste en mí, lo prologaste, y cuando sale Rabia de Vida es cuando ya digo, creo que ya quiero empezar a compartir lo mucho que he escrito que está en cajones guardado. De repente fue como decir, bueno, allá voy, a ver qué pasa. Yo estaba esperando que mis poemas fueran, comillas, perfectos, y de repente llegó un punto como de autoanálisis y casi anagnórisis personal, de decir, a ver, yo no soy perfecta, ¿por qué quiero esperarme un poema perfecto para publicar? Ni modo, tengo que publicar lo que soy, porque eso soy yo. Claro. Y entonces empecé con Rabia de Vida, que fue el primer libro ya propiamente de poesía, y de ahí han seguido varios otros. Aunque tuviste una respuesta
casi inmediata también a partir de que empezaste a escribir tu blog en el 2011, sí, ¿no? Sí, el Ahí blog. te empezaste a comunicar con tus lectores, aunque no los conocieras. Exactamente, eso fue digamos, un salir del closet, por llamarlo de alguna forma, y pues de repente con mucha sorpresa ver que gente de Argentina, de España, de Francia, de Estados Unidos, de Colombia, de repente me escribían sobre lo que yo comentaba, sobre mis poemas, subía poemas y había reacción, y entonces como que ese fue el aliento que necesitaba para decir, bueno, vamos a intentar la publicación de un libro, y así finalmente llega Rabia de Vida en 2015. Y hay un objeto en esta mesa que nos hiciste favor de traer, que está en tu escritorio, que yo también lo conozco, porque muy gentilmente me regalaste uno, pero cuenta, por favor, ese objeto, ¿por qué está en tu escritorio? Porque, bueno, en mi escritorio, en mi librero, tengo objetos que de alguna forma me inspiran, pues me motivan, me parecen bellos. Y este lo traje de Turquía, y es justamente donde se transportaba las plumas, aquí las plumas, y aquí la tinta. Entonces esto lo llevaban, bueno, seguramente no solo escritores, tal vez también, qué sé yo, quienes llevaban las cuentas, en fin. Pero encontré este objeto y uno similar que te traje, Mónica, justo con la publicación de Rabia de Vida, que dije, es que esto es bellísimo. O sea, esto de alguna forma implica mi vida. O sea, aquí estoy yo. Yo cargo siempre una pluma, un lápiz o cualquier instrumento de escritura y una tinta, porque puedo escribir en cualquier lugar, en una servilleta, pero siempre tengo que tener algo a la mano en lo que plasmar. Si de pronto me viene una sonoridad, una palabra, una cadencia, una imagen, de pronto la quiero volcar. Entonces dije, pues en este objeto estoy yo, y entonces pues ahí está en mi escritorio. Y tu literatura portátil, porque escribes a mano primero, ¿verdad? Sí, la poesía sí. Otros géneros sí, escribo algo de ensayo, algo de crónica, que he publicado algunas cosas por ahí, no en libro, pero sí en revistas y demás, suplementos. Eso sí directamente va a la computadora, pero la poesía sí tengo la manía, la superstición, no sé cómo llamarlo, de que va siempre a mano. Siento que es un tempo diferente, un tempo mucho más pausado, donde tengo que razonar si esa palabra va o no va, si suena, si es demasiado larga, si está rompiendo el ritmo o no. No sé, me gusta mucho, disfruto mucho el placer de escribir a mano la poesía, las primeras versiones, y ya cuando el poema, digamos que va cuajando, entonces sí ya lo vacío a la computadora. ¿Y es algún tipo de tinta y libreta o da igual? Bueno, siempre tengo una libreta conmigo, en mi bolsa siempre tengo una libreta, y en casa tengo cuadernos más grandes, como para explayarme un poco más, pero no tengo ninguna. Básicamente lo que sí me es importante es que sea a mano con lapicero. Lapicero y varias gomas, porque siempre las pierdo. Cuando empiezo a escribir, ¿dónde dejé la goma? No sé, entonces tengo que sacar la goma 35, porque ya no sé dónde quedaron las otras 34. Eso es bien interesante, saber que la escritura se hace con los, como decía Hemingway, ¿no? Con los dos extremos del lápiz, la punta y la goma. Y para seguir hablando con Julia Santibáñez, no se vayan, ahora volvemos. Seguimos aquí en Contraseñas, y como yo soy muy metiche y se me da la oportunidad de hacerlo, no puedo evitar preguntarles algo a Mónica y a Rosa. Máximo Simpson, este poeta argentino, dijo alguna vez, citando a otro poeta cuyo nombre se me escapa, que lo mejor a lo que puede aspirar un poeta es a tener 100 buenos lectores. ¿A qué aspiran ustedes en su escritura, Mónica? Yo a conmover a alguien. O sea, a no dejar indiferente por lo menos a alguien, a que alguien guarde alguna cicatriz que tenga que ver con lo que yo, una frase, lo que sea, a crear cicatrices. Mira, voy a decir lo mismo, pero no de manera tan terrible. A que alguien lo marque, lo transforme, algo de lo que he escrito yo, a tocar a alguien más. Creo que es el libro, la extensión de tus brazos, la extensión de tu corazón, la extensión de tu pensamiento, y lo que quieres es comunicarte con alguien más y tocarlo, eso. Y cuando alguien te dice, a mí tal libro suyo me encantó, o a mí tu libro me acompaña, siempre, es lo mejor que te puede pasar. Claro, desde luego. No pedimos tanto los escritores, ¿o sí? No tanto. No necesita, bueno, no, multitudes, no es tan íntimo. Y no tiene que ver con la cantidad. Creo que la lectura es tan íntima como la escritura, es cierto, pero que siempre es necesario que alguien confirme que hay alguien en la otra orilla, ¿no? Que tiene sentido. Y en ese sentido, repitiéndome, yo recuerdo que Rabia de Vida tenía muchos elementos eróticos.
y luego está Eros una vez. Y qué sorpresa que con Eros una vez, de pronto, Julia concursa para este premio Mario Benedetti, donde concursaron cientos, ¿no? Pues me dijeron, bueno, de hecho está en el acta que más de 400 autores de Hispanoamérica. Porque era poesía hispanoamericana, Sí. abiertamente. Sí, sí, y lo olvidas, y de pronto un día en diciembre te dicen, pues Eros una vez es el ganador, y te lo publican en Chile, en Argentina, en Uruguay. Nos falta que lo publiquen en México, pero Pues cuéntanos de la eso. muy buena noticia, y es la primicia aquí en Contraseñas, es que viene una edición mexicana de Qué Eros una vez. bueno. A ti te tocó, Rosa, porque hiciste el gran favor de acompañarme en la FIL Guadalajara cuando presentamos Sí, Eros una vez sí. y nos encontramos con la novedad de que no había ejemplares. Sí. Y yo no lo podía creer, yo le decía a la editorial, pero ¿cómo no? ¿No importaron más libros? Bueno, pues no había. Y bueno, pues este año, ya en cuestión de poco tiempo, Textofilia, editorial mexicana, que me gusta mucho porque tiene como un gran cuidado. Muy bonito. Desde de sus luego. ediciones, tiene buena Claro, distribución, en claro. fin. Entonces, bueno, estoy feliz porque se va a publicar Eros una vez y otra vez, porque es la edición original, tal cual apareció en el Cono Sur, y con poemas adicionales, para que si alguien tiene por ahí la edición original, de todas formas se sienta motivado a encontrar esta nueva. Entonces estoy muy feliz por eso. No, pues una enhorabuena, gran porque además es noticia un para mí. exitazo. Cada vez que me ha tocado oírla en alguna feria de libro, leer poesía, el público realmente se entusiasma muchísimo. Quieren correr a comprar el libro, que no siempre sucede en las presentaciones. Desde Es muy luego, bueno, porque muy aparte yo creo que lees muy bien. Y este juego del título, Eros una vez, me lleva a lo que hacen los poetas o lo que tú haces en Sonetos y son 15, ¿no? Que es el libro o plaquet más reciente. Donde quizás, a mí se me ocurre, Rosa, que antes de hablar de sonetos y son 15, de que nos digas del soneto, ¿por qué no nos lees uno de estos sonetos? Claro que sí. Entramos en materia y entonces, porque el soneto, ¿quién escribe sonetos ahora? Bueno, Julia, y tendrá que explicarnos por qué. Esa es la verdadera revolución hoy, escribir sonetos. Bueno, pues es esta plaquette que publicó Parentalia, Sonetos y son 15, y les voy a leer, si les parece, un poema que para mí significa mucho. Y es un poema que le hice a mi hija única, y un día me imaginé, por circunstancias, qué hubiera pasado si me naciera otro hijo o hija. Dije, no, pues no lo podría querer igual. Y bueno, y si fuera idéntica, así absolutamente su calca, híjole, no sé. Y entonces nació este soneto. Se llama De la hija demasiada. Por dar a mi domingo esparcimiento, imaginé que en otra vida, un día, eran dos tú, iguales de mi aliento, vestidas como una en armonía. Aquella gemelar visión de intento atribuló mi frágil valentía. Quise luego abrazarlas de contento, nuevos brazos pidió mi anatomía. Pero pronto, con celo del que escuece, murmuré con afanes de revancha, mis ternezas no son para otra cría. La rara paradoja es que me crece este amor animal y así me ensancha y me rompe de ti. Más no podría. Qué bonito. No puedo tener otro hijo porque no me cabe ya en el cuerpo. Es uno de los temas, además, que está en este libro de sonetos, ¿no? La maternidad, el erotismo, el humor. El amor, la búsqueda de la vejez, belleza. el suicidio. Sí. Yo no soy de vocación suicida, pero Don Quijote, hay algunas... Don Quijote. ¿Por qué sonetos? En los dos sentidos. Claro. Porque es una forma que sigue funcionando. Porque es una forma bellísima que no ha pasado de moda. Hemos querido, o han querido algunos decir, no, ya pasó de moda, ya no funciona. ¿Y por Puro qué verso no? libre, digamos. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Se puede decir muchísimo a través del soneto. Es una forma clásica que sigue perviviendo. No soy la única que escribe sonetos, por supuesto que no. Está Oscar Hahn en Chile, en México recientemente, bueno, Tomás Segovia, Tania Huntington acaba de publicar un libro de sonetos. En fin, no, de ninguna manera soy la única. Pero la pregunta más bien que me surgió fue, ¿y por qué no?
Yo siempre he escrito sonetos, siempre desde la facultad, cuando me empecé a enfrentar al soneto y entendí qué cosa era, dije, bueno, este es un juguete maravilloso. Yo quiero jugar, yo quiero experimentar, yo quiero como, si fuera una carpintería de la escritura, pues quiero probarme, a ver. Porque tiene reglas muy claras, ¿no? Sí. Estos 2 cuartetos, 2 tercetas, las rimas, la El número lógica, de sílabas. ¿no? Ay, sí. Sí, son varias reglas, pero no más de las que tendría tal vez el ajedrez, y no por eso dejamos de jugarlo. Y al revés, quien sabe hacer un buen juego de ajedrez es arte, ya lo dijo Borges, ¿no? Borges y muchos otros. Entonces, siempre escribí sonetos, pero nunca había publicado ni siquiera uno, porque todos mis libros son de verso libre. Pero surgió la oportunidad con Parentalia, que hace este tipo de plaquettes, exactamente iguales todas, con el mismo número de páginas. Y dije, bueno, eso sí, unos 15 sonetos, eso sí los puedo pulir, debo tener escritos más de 50, pero bueno, ya para que pasen al rigor, ¿no?, de todas estas reglas y que estén bien cumplidas, porque son sonetos perfectamente medidos y cabales. Dije, bueno, 15 sí podría ser. Y entonces, bueno, pues de ahí nació esta plaquette que me tiene muy contenta, porque es como una locura, bien lo dice Rosa, ¿qué caramba se escribe sobre esto? Pues no mucha gente, ¿no? Pero me ha dado muchas satisfacciones. Me he encontrado que mucha gente, mucha más de la que me hubiera imaginado, ha disfrutado la plaquette, y muchos chavos en ferias del libro, acabo de estar hace poco en Guanajuato, se acercan 2, 3 chavos y me dicen, es que a mí me gusta mucho escribir soneto, y pues pensé que estaba loco, y yo, pues sí estás loco, pero somos varios, entonces vente de este lado. Y sí es cierto que son muy paladeables, y me gusta imaginarte a ti como cuando armabas rompecabezas, que también te gustaba, ¿no? Mucho, ¿Te gusta? Te quiero imaginar así con este reto de encontrar las palabras y el sentido, y la verdad, yo creo que te funciona. Me funciona para decir lo que quiero decir, que ese es el chiste. O sea, tomo la forma clásica, pero la visto con ropas contemporáneas. O sea, no hablo de los pastores, en el locus amenus. No, por eso son netos, hoy. porque todos tienen que ver con lo autobiográfico. Siempre estás escribiendo del yo, del nosotros, pero siempre a partir de una experiencia tuya, que eso lo vuelve muy poderoso cuando uno lo lee, ¿no? Pues ojalá, pero no sé hacerlo de otra forma. O sea, no sé descolocarme y moverme hacia otro lugar y tengo que escribir de mí para bien o para mal. Tengo esta cosa absurda de, como dijo Sabines, ¿no?, que no tienes el pudor necesario del silencio. Ni modo, tengo que hablar y hablar de mí. Y se escribe, o sea, ya es muy poco el tiempo que nos queda, pero escribes un soneto en un fin de semana que te va, o sea, vives obsesivamente con un soneto meses. ¿Cómo es eso? Sí, suelo tardarme mucho porque en la noche son 11 sílabas y en la mañana ya son 12, porque, no sé, se mueven y juegan y brincan, hay un duende. Entonces sí, normalmente me tardo semanas, incluso meses, en terminar de pulir. No es que lo trabaje todos los días, pero lo trabajo un par de semanas todos los días y luego lo dejo descansar un poco, regreso y digo, no, qué barbaridad, esto no funciona nada. O sí, creo que por ahí va. Entonces depende, pero sí, no, de un fin de semana creo que no pasa. Creo que no. ¿Estarás de acuerdo conmigo, Rosa, que hay que leer la poesía de Julia Santibáñez, ¿no? Es fresca, Totalmente. Es retadora, es inteligente, es audaz, tocas temas que nos interesan y no también. Y es muy audible, no Ajá. solo por la forma de soneto, sino porque los temas que ella trata, al ser intimistas, te dan la sensación de que son tus temas también. Entonces, oír a Julia también es un deleite. Donde quiera que va presentando sus libros, es muy popular, pues, la lectura de Julia. Sí. Yo agradezco mucho su lectura, porque ambas me han leído y lo han hecho de manera muy amable, tanto amabilidad como de amor. O sea, he sentido muchos cariños en sus lecturas. Y eso que decían, lo que uno busca es conectar con otro, del otro lado, y eso lo he sentido de Y qué ustedes, bueno y que lo hemos agradezco. conectado contigo hoy, claro. aquí hablando, leyéndote, y qué bueno que han estado, gracias Julia, qué bueno que han estado con nosotros aquí en Contraseñas. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta la próxima.